Bueno, se rechazaron los pliegos, ¿sí? Evidentemente, tanto el doctor Arelijo como el doctor García Mancilla fueron rechazados los pliegos, así que no pueden ser jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, es decir, si me preguntan, digo, ¿qué momento clave o bisagra, ¿no? En la Corte Suprema. Porque uno ya está ejerciendo el cargo de ministro de la Corte, García Mancilla, ¿sí? Qué mejor hablar con el doctor Darío Luna, politólogo y docente universitario. Doctor, ¿cómo le va? El doctor Delía, el doctor Alfonso y todo el staff de aquí de Radio del Plata. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo Delía y equipo. Un placer poder hablar justo en este momento tan importante, ¿no? Exactamente, doctor. Realmente... Se estaba escuchando y bueno, y veía cómo se iba dando el poroteo ahí en el Senado. Exacto. Y bueno, fue lapidario, digamos. Es decir, usted sabe lo que me preguntan ahora, los mensajes mismos me están entrando por WhatsApp, los mensajes que me dicen cómo queda ahora la cosa después de esta votación del rechazo de los dos pliegos, doctor. Y sí, bueno, el mensaje fue claro, digamos. Hay que aclarar lo siguiente, que la elección de miembros de la Corte Suprema es un acto federal complejo, por lo cual implica, normativamente hablando, constitucionalmente, que es bien claro el mecanismo. Propuesta por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado de 2/3 partes de los presentes, y si no se da ese resultado implica justamente rechazo, que es lo que se dio. Entonces, ¿cuál es la circunstancia ahora que se presenta? En el caso de García Mancilla, está en funciones. Exacto. Entonces, yo observo dos escenarios, o la renuncia o juicio político. Lo cierto es que esta cuestión de nombrar miembros de la Corte para una república como la nuestra es un acto muy importante. De hecho, fíjese, Gustavo, que a tiempo ya tenemos 4 miembros en el máximo tribunal, lo cual en general no suele ser algo, digamos, recomendable. Tener en cuenta que lo óptimo es tener un número impar, ¿no? Por el tema de decisiones que toma la Corte, para que quede claro para el público, ¿no? La Corte Suprema es el máximo intérprete y único de la Constitución. Todas las personas, todos los ciudadanos, por más importantes o menos importantes que seamos, estamos bajo su última interpretación. Entonces, este acto del rechazo, que es tan claro, implica que, en mi opinión, que el Poder Ejecutivo revea o reconsidere, y como vivimos en un sistema federal, el escenario que le queda como alternativa es tratar de lograr si no le gusta al gobierno la palabra acuerdo, un entendimiento con el Senado. Así que por ahora tendrá que reconsiderar el escenario, digamos. Lo cierto es que, bueno, la dinámica propia o la impronta propia del gobierno tiende a no ser cooperativo en el sentido de, digamos, como lo ha posicionado electoralmente, de ir contra la casta. Sí se le plantea un escenario en el cual quizás sea adverso para no utilizar la palabra negociación, pero en un sistema federal como el nuestro, a veces no le quedaría otra alternativa que esa. Tal cual. Doctor, tengo entendido que en el día de hoy el doctor García Mancilla dijo que él está en funciones debido a su elección por el tema de estar en comisión, ¿sí? Y que si el pliego era rechazado, él tiene que estar hasta noviembre. Esto es lo que él dijo hoy en los pasillos del Palacio de Justicia. ¿Qué opina de estas palabras? Y, mire, opinar, si uno toma la Constitución, es bien clara. Está el artículo 99, está el artículo 116, 117, y especifica claramente cuál es la función tanto de la Corte como el rol que tiene cada uno de los miembros y cómo es nombrado, ¿no? Entonces, quedaría en una situación un poco, digamos, desfavorable, porque en mi opinión el doctor García Mancilla tiene un excelente currículum, es un académico, por lo cual no sé si es la posición más cómoda que le tocaría afrontar a él. Yo, en mi opinión, se impone el escenario de la renuncia
o si no, atenerse al juicio político. Doctor Luna, ¿cómo le va? Doctor Alfonso, ha sido usted realmente muy claro con respecto a estas dos posibilidades. Renuncia a juicio político. El bloque constitucional, justamente en el artículo 99 y 107, es muy claro al respecto con los nombramientos. Pero yo digo, la pregunta que yo me hago, ¿no está comenzando el oficialismo a enfrentarse a dificultades realmente que son y que hacen al Estado argentino como republicano y federal con respecto a este tema desde la época de Asunción de Alfonsín en adelante, con los cambios de la Corte, ¿no?, y los distintos titulares de los ejecutivos que tuvimos hasta el día de la fecha? Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, no tengo más que coincidir, y doctor Alfonso lo llevaría un poco más lejos en el tiempo. Usted como colega lo va a entender, el fallo Marbury y Madison de Estados Unidos. Claro. Sí. El primer caso que hubo, que yo suelo transmitirlo en la facultad, ¿no?, de choque de poderes, ¿qué fue? Sucintamente lo decimos, ¿no? Cuando hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos, en los albores de la primera democracia norteamericana, un gobierno saliente nombraba 42 jueces, y el gobierno que entró dice, yo no los voy a aceptar. Entonces se plantean siempre estas cuestiones que ahora es muy vívido en este caso, doctor Alfonso, que es el siguiente: la judicialización de la política o la politización de la justicia. A veces yo escucho en los claustros, ¿no?, a los alumnos decir que esto es algo nuevo. No, les informo, alumnos, esto es tan viejo como la división de poderes. Entonces, en ese sentido, ¿qué se impone? Como dijo usted, doctor, es bien clara nuestra Constitución. Artículo 99, se nombra, el Poder Ejecutivo propone que tiene toda la potestad de poder candidatear a los miembros que quiera. Por eso yo quizás no soy tan estricto en el sentido de que no me gustó que el presidente candidatea a tal o cual candidato. Eso es una potestad propia del Poder Ejecutivo. En ese sentido, yo no tengo miramientos, pero al no darse lo que sí marca nuestra Constitución y la manda constitucional, que es con 2/3 de los presentes del Senado, y no hay mucha opción para encontrar otra alternativa como esto de decir que prosiga en comisión, porque no se ajusta a los preceptos que marca la propia Carta. En ese sentido, nuestra Constitución es bien clara, el procedimiento para el nombramiento de los jueces. Y vuelvo a recalcar esto: tengamos en cuenta que lo que se está nombrando son los últimos intérpretes de la Constitución y los que van a juzgar nuestros bienes y nuestra vida, en definitiva. Por eso es tan importante que tengan el reaseguro constitucional necesario para ejercer ese cargo. Doctor, le cuento, acaba de decir que desde el doctor García Mancilla, acaba de decir, desde el 27 de febrero del 2025 estoy ejerciendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y gozo de las garantías establecidas en la Constitución. El magistrado insistió en que su nombramiento se ajusta al artículo 99 de la Carta Magna y que su remoción solo puede darse mediante juicio político. ¿Qué dijo? Soy juez de la Corte y seguiré en funciones conforme la Constitución. ¿Qué opina? Y bueno, lo dijimos antes, Gustavo, ¿no? O la renuncia o el juicio político. Quizás sea una cuestión estratégica, que es entendible, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es cómo está conformado, y lo que también dijo el doctor Alfonso, ¿no?, la realidad política preexistente, que el gobierno actual tiene minoría en ambas cámaras. Entonces, ¿cómo se lidia ante esa cuestión? Ya hablando más en el terreno de la política, entendiendo el Poder Judicial. O ahora se me ocurre lo siguiente, Gustavo, que reestructure una estrategia que tienda quizás consensos, que quizás a veces en este punto es bastante adverso el Poder Ejecutivo, y que en su caso logre el consenso necesario en el Senado para poder tener un punto a favor para los candidatos que nombre para la Corte. En el caso del hijo quedó claro ya el rechazo, en ambos, digamos. Quizás puede existir ese lugar intermedio que plantea, si es lo cual dijo el doctor García Mancilla, pero digamos que en mi entender, modesto entender, la posición de él queda bastante endeble, digamos.
Darío, a nivel político, ¿crees que esta es la peor derrota del gobierno de Milei? Porque él, más allá de las minorías de las que vos venías hablando, con todos los paquetes de leyes y con todas las propuestas que llevó al Congreso y al Senado, salió bastante airoso y las cosas le salieron bajo el rumbo que él quería. ¿Esta es la primera gran derrota de Milei o crees que no? Y bueno, es todo un tema, ¿no? Cuando inició el gobierno, contrario censo lo que decía, digamos, toda la ciencia política de colegas, o sea, que intercambiamos opinión, decían, este gobierno va a tener una situación bastante compleja. Y yo me había puesto en minoría y digo, depende, depende, ¿no? Porque la Argentina en ese sentido siempre da sorpresas. Y yo tenía la posición contraria, digamos. De hecho, tomen en cuenta que ya llevo un año y un poco más y en general si uno hace una retrospectiva hacia atrás, todo plantea una situación adversa, ¿no? Sí. Quizás a lo que habría que analizar, sí, es un traspié importante, pero quizás en el imaginario de los votantes en general tendríamos que ser... Obviamente somos abogados, de hecho el programa se llama Abogados en Off, ¿no? Exacto. Si en el sentir del votante medio es un tema que sea muy, digamos, determinante. Quizás no lo veo tan así. Sí es un traspié importante, pero quizás tenga la chance, bueno, estamos en periodo electoral, también es una cuestión, ¿no? Que por eso las posiciones adversas se recrudecen, pero quizás sea una posibilidad que tenga para que recalcule y revea estratégicamente el gobierno de reconsiderar este punto, o quizás lo enfríe, digamos, como tema, como la insistencia de nombrar miembro de la Corte. Es una cuestión de estrategia posicional, me parece, en este punto. Le cuento que el vocero Manuel Adorni dijo que como el Senado rechazó el pliego de García Mansilla, será decisión del juez si sigue o no en la Corte. Y bueno, Gustavo, ahí usted ya plantea un escenario en el cual creo que es, en mi entender, es exponerse a un desgaste innecesario para el gobierno, porque si supongamos que insiste con eso, y si se plantea el escenario del juicio político en definitiva, y sí, y si se impone que es encontrado con esta mayoría en el Senado, es agravar aún más, en mi punto de vista, es agravar más la situación posicionalmente del gobierno. ¿No estaríamos frente a un escándalo institucional y justamente es lo que tendría que evitar el titular del Ejecutivo hacia el mundo, más que está reunido hoy en Estados Unidos y tiene también con otros líderes de otros países también reuniones? ¿No sería un escándalo a nivel mundial esto, que un juez se quiera atornillar a una silla sabiendo que tiene que dar un paso al costado? Y la mejor manera, como bien lo dijo usted, renuncio. ¿Para qué ir al juicio político si sabes que te van a echar? Exacto. Alfonso lo dijo claramente y muy duro, no muy directo, digamos, pero son los hechos. Si algo tenemos que ponderar en la cuestión de los análisis que van desde lo jurídico, y en este caso es inevitable, lo jurídico que atraviesa lo político y lo político que atraviesa lo jurisdiccional o jurídico específicamente, sí, porque lo que puede también sobrevenir es que si el doctor García Mansilla tiene que emitir algún fallo, resolución o dictamen, da lugar a que alguna de las partes digan, bueno, no cuento con las garantías constitucionales necesarias, atento que el juez no fue nombrado conforme lo establece la manda constitucional. Claro, pero en ese sentido, bueno, analizamos desde un escándalo o hasta una situación bastante difícil en el plano concretamente del control de constitucionalidad. Exacto. Sí. Exactamente. Sí, es un tema complejo, pero yo creo que lo recomendable para el Poder Ejecutivo sería quizás reconsiderar y dar de nuevo, y digamos, no es algo que suele hacer el presidente, digamos de recalcular y retroceder, ¿no? Pero también se impone la praxis y el pragmatismo. Exactamente. El pragmatismo quizás en algún momento significa, bueno, parar la pelota, recalcular, ver qué recursos tengo y qué no tengo, porque si no tengo recursos, utilizando la lógica económica, ¿no?
Si tengo escasez de recursos, por más que insista, no voy a poder imponer el producto. Lo veo en esos términos, ¿no? Entonces, creo que sería lo mejor enfriar la cuestión, pacificar en este aspecto, o sea, estratégicamente, y reconsiderar. Doctor, la verdad que ha sido un gusto tenerlo aquí en Abogados en Off. Veremos a ver cómo sigue el tema y veremos cómo se va a manejar el doctor García Mancilla con este rechazo del pliego. Le mando un abrazo grande, doctor. Un abrazo, Gustavo, y a todo el equipo, y muy agradecido. Por favor, un abrazo. Hasta luego, buenas noches. El doctor Darío Luna, abogado, politólogo y docente universitario.